Los preludios de Tárrega son pequeñas joyas musicales. Algunos duran unos pocos minutos o incluso segundos, pero siempre vamos a encontrar una gran expresividad y musicalidad. Hoy vamos a estudiar el preludio en Decha. Este es un preludio muy corto de apenas 14 compases, pero que funciona a la perfección para trabajar en esta idea de tensión y resolución, tanto melódica como armónicamente. Esta idea de tensión y reposo es uno de los principios más esenciales de toda música. Y es justamente esto, tener elementos que generan esa sensación de que tenemos que resolver en algo que nos produce reposo. Desde el punto de vista melódico, generalmente esto se logra con una nota que no pertenece al acorde y genera una incomodidad que tiene que ser resuelta en una nota del acorde. Y desde el punto de vista armónico, pues es una sensación similar, pero tenemos más notas y tenemos también, por supuesto, una relación armónica que genera tensión muchas veces de dominante a tónica o de dominante secundaria a otro grado de la escala. Primero vamos a ubicarnos en la tonalidad. Esta pieza está en re menor. La tónica, por supuesto, es re menor, que nos da sensación de estabilidad. Luego tenemos el acorde con función dominante que genera tensión, que es la 7. Luego acordes con función subdominante como el mi semidisminuido y el sol menor. Y también encontramos algunas dominantes secundarias, por ejemplo, el quinto del cuarto, que es re mayor, que nos lleva a sol menor. Y también vamos a encontrar la dominante del tercer grado, en este caso la dominante de fa mayor. ¿Por qué fa mayor? Porque fa mayor es la relativa del re. Es una región armónica muy común en una pieza en tonalidad menor. Entonces vamos a ir a fa mayor con do7, que es su dominante. Y ahora vamos a ir viendo frase por frase lentamente para detectar dónde están estas tensiones y no pasarles por encima cuando toquemos la pieza. La primera frase comienza aquí arriba, estamos en re menor y es una melodía muy expresiva. Este mi, esta nota, es una tensión melódica. Estamos sobre el acorde de re menor. Esta nota tiene que tener más tensión y resolver al re. Mi, re. Generalmente estas resoluciones son con un diminuendo. No podríamos tocar esta nota de resolución con más fuerza o ni siquiera igual. Siempre tenemos que buscar menos volumen. Si la tocamos más fuerte sería un error musical bastante importante si yo hiciera algo como esto. Si yo toco así, no estoy muy bien. Realmente estoy faltando a uno de los principios esenciales de la música, de la tensión y la resolución. Esta nota tiene que ir menos. Ahí estamos en re menor. La segunda frase empieza así. Aquí tenemos dos tensiones porque hay una tensión armónica, porque el acorde cambia a re mayor. Re mayor para ir a sol menor. Pero cuando llega al sol menor, también tenemos esta tensión. Luego continuamos. Aquí tenemos igual tensión melódica y armónica porque ya tenemos acordes. Estamos usando esto, que es un si bemol, que va a la A. Y ahora también seguimos trabajando con acordes. Esto es tensión. Y aquí llegamos al re menor con el mi agudo otra vez.
tenemos que resolver con diminuendo. En el caso de los acordes, tenemos que practicar eso. Yo lo estoy exagerando para que sea obvio. Tiene que ser muy sutil, pero tiene que sentirse. No puedo tocar así como piedra cada acorde, como piedras que caen, no. Eso no es musical. Tengo que buscar esta unión. Y ahora estamos en esta parte aguda, donde tenemos también dos notas. Igual. Tarán, tarán. Hay un poquito de resolución. En los acordes también. Aquí lo que tengo es Fa mayor, sí, pero aquí arriba aquí tengo también el 2/7 para ir a Fa, tensión, toda esta parte aguda, otra vez. Y ahora, mi, re. Esta es una nota tensa, ese mi bemol ni siquiera está en la tonalidad. Y luego, aquí tenemos el re, el re que va para sol menor otra vez. Y ahora, acordes que nos llevan hacia la dominante, donde por supuesto terminamos en tensión. Esto es una semicadencia que termina en dominante. Toda esta parte final tenemos estos acordes. Re menor, la 7, re menor. Y ahora, sol menor y la. Voy a tocar la hora completa tratando de marcar estas tensiones para que sean muy evidentes. Como les decía, estas son piezas muy cortas, pero realmente vale la pena estudiar estos detalles musicales. Si no desarrollamos esta idea de la tensión y el reposo, siempre vamos a sonar más mecánicos, menos musicales, y a veces no sabemos por qué es, y es simplemente por esta idea de una nota que se derrite. La nota tensa se derrite en una nota más suave. Ahora les toca a ustedes practicar. Tomen este preludio, lo aprenden y trabajan con calma en estos detalles de la tensión y el reposo. Esto es algo que realmente nos cambia como músicos. Espero que lo disfruten. Es una pieza hermosísima. Les deseo una excelente práctica, una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.